es Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Casilda Rodríguez Bustos dice que la sexualidad es un sistema que forma parte de la fisiología humana. El movimiento expansivo del placer, en su infinita gama de formas, ritmos, intensidades y matices, recorre todos y cada uno de los rincones y niveles orgánicos que nos conforman. El sentimiento amoroso y la emoción erótica acompañan el desarrollo de la pulsión sexual, produciendo una armonización de los sistemas corporales, en un movimiento expansivo tan impresionante que a veces se ha calificado de sentimiento oceánico. Sin embargo, si la pulsión se inhibe, el sentimiento y la emoción quedan huérfanas de la pulsión que les daba sentido, provocando una pérdida de la sabiduría emocional, creando desconcierto y ansiedad. Hola a todas y a todos. Después de año y medio de este podcast, tenía que hacer un episodio hablando especialmente de la sexualidad. Habiéndonos criado en una cultura donde la sexualidad era abordada únicamente desde el porno o desde la nula educación sexual, desde el tabú o el silencio, desterramos a la sexualidad de su poder simbólico, transformador, placentero y sobre todo del autoconocimiento que nos puede llegar a regalar. En este episodio voy a hablar desde diferentes perspectivas para que deje de ser una perfo, para que nos vuelva a conectar con la presencia, la relajación, el placer y el corazón, y para que deje de ser funcional a este sistema. Siento que es necesario que todo esto no quede únicamente en un plano mental o teórico, sino que baje al cuerpo y nos reconecte con nuestra capacidad gozosa. Así que te recomiendo que mientras vas escuchando este episodio le prestes atención a lo que va pasando en tu cuerpo. Puedo decir que desde mis 20s investigo mi sexualidad y siento que es un portal enorme hacia mí misma y no solo hacia mi genitalidad, sino hacia mi cuerpo, mi sensualidad, mi soberanía, mis decisiones, mis vínculos, mi forma de sentir o no placer. Siento que la sexualidad no tiene que ver con cuánto o con quién tengo relaciones, pero tenemos esa mirada reduccionista que le quitó lo sensible, lo humano, lo profundo y lo sensorial a un ámbito que necesitamos recuperar si queremos habitar el cuerpo desde su potencia expansiva, gozosa y vital. También quiero decir que durante estos últimos años investigué mucho mi sexualidad y siempre pienso que estoy en un lugar re pro y re zarpado y re consciente. Y obviamente en ese momento es así porque vamos desvelando capas de nosotras mismas, ¿no? Que no sabíamos que estaban ahí. Y eso es hermoso y necesario, pero a su vez siento que mucho tiempo sostuve una perfo, una pose. Me guié por el estereotipo de lo que se esperaba de mí, de lo que excita, de lo que quiero mostrarle al otro, pero no estaba tan conectada conmigo, con lo que realmente me gusta, me erotiza, me enciende y con lo que me hace sentir segura, deseada y cuidada. Para mí sigue y seguirá siendo la sexualidad un viaje de autoconocimiento, un viaje hacia mí, que me permite dialogar honestamente con lo que me pasa, con lo que necesito, con la atención e información que guardo en mis tejidos y con todo ese terreno desconocido de mí misma que le temo, pero que necesito respirar y explorar de a poco para saberme, para conocerme, para acercarme cada vez más a lo que me mueve, me abre, me ablanda y me hace vibrar. Empecemos de a poco. Muchos investigadores y especialistas en el tema hablan de la importancia de la relajación y la presencia para disfrutar y habitar nuestra sexualidad en profundidad. Un cuerpo rígido es muy difícil que pueda sentir placer. En cambio, un cuerpo relajado y abierto tiene mucha más capacidad de alojar el disfrute y de sentirlo. Lo mismo pasa con la pelvis. Sobre todo sabiendo que es el espacio donde está nuestra vagina, nuestro clítoris, nuestra vulva, y es el lugar donde sentimos placer, donde suceden los orgasmos y donde podemos ser penetradas. Si la pelvis está cerrada o rígida, es muy difícil poder abrirnos a la experiencia oxitosa o placentera, porque estamos bloqueando la circulación de la energía y cuando hay rigidez también podemos sentir dolor o fricción a la hora de tener relaciones. Entonces, quiero preguntarte en este momento,
¿Cómo registras tu pelvis? En tus vínculos, en el sexo, en tus rutinas. ¿Cómo está tu pelvis en este momento? ¿Solés sentir un bloqueo o solés sentirla cerrada? ¿Solés sentirla blanda, abierta? ¿Qué pasa si la relajás o la ablandás un poco más? Minke de Vos, en Artes Tántricas Taoístas para Mujeres, quizás suena medio binaria, pero dice que lo femenino nos saca de la cabeza y nos lleva al cuerpo. Relajar la mandíbula, los músculos y las articulaciones constituye una forma sencilla de volverte más receptiva. La presencia requiere relajación y estructura. Las mujeres pueden experimentar un mayor placer sexual y abrirse más a la sensualidad cuando las emociones negativas, especialmente el temor y la rabia, no están creando patrones de retención en el cuerpo. Cuando el punto del sacro está abierto, podés disfrutar más de la vida. Por su parte, Mantak Chia dice que el músculo pubococcigio es también llamado el músculo del amor, que está alrededor de la vagina, y es uno de los que forman parte del músculo chi, que rodea el ano, la vagina y la uretra. Y es el músculo de la fuerza del perineo. Este músculo, pubococcigio, para muchos taoístas es la clave para una actividad sexual sana y potencia el placer sexual. Un músculo débil puede producir dificultades sexuales, así como también dificultades en los partos. Para ellos dos es súper importante la relajación de los tejidos y de los músculos, sobre todo de la pelvis, para poder alojar nuestra energía sexual y también placentera desde su expansión y su potencia. Sin esa relajación, la apertura y el disfrute no son posibles. La falta de apertura o un cuerpo no relajado también pueden bloquear la conexión. Cuando algo está tenso, rígido y duro, también está cerrado. Por otro lado, Nazaret Castellanos, en su libro Neurociencia del Cuerpo, cuenta cómo es la respiración en las diferentes emociones. Ella dice que en el erotismo, la respiración se hace por la boca de forma intensa. Cada vez que inspiramos por la nariz, las áreas del cerebro más involucradas en la memoria se activan. Pero acá, la respiración es por boca. La sexualidad, entonces, no quiere saber nada del pasado, solo sensaciones del presente. Y de esta forma trae un concepto que siento que es vital para la relajación y la apertura. La presencia. Estar en nosotras, estar ahí. Ya sea en nuestras relaciones o en nuestro cuerpo, en nuestras clases, en nuestro trabajo, en nuestras rutinas. La presencia tal vez sea la clave para la conexión, que el cuerpo pueda estar dialogando con la mente y a su vez con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando. Sin presencia no estamos ahí. Y si no estamos aquí y ahora, nuestro cuerpo no puede estar sintiendo y respirando lo que es y lo que hay. Como estuvimos diciendo, la sexualidad está muy ligada a nuestra pelvis, pero no solo pasa por nuestros genitales. Es un proceso muchísimo más profundo e integral. O como vuelve a decir Casilda, la sexualidad impulsa todas las etapas de la vida humana, siendo la sexualidad coital solo una parte de la misma. El proceso sexual tiene una función reguladora que va más allá de la reproducción. Tal y como el propio deseo y nuestra propia experiencia diaria se encargan de hacernos saber, a pesar del acorazamiento y de las desconexiones internas. Yo creo que la sexualidad podría ser la puerta para recuperar la capacidad de sentir placer, no solo a nivel genital, sino en todos los tejidos del cuerpo, por cómo estamos habitándonos, por cómo podemos alojar la expansión, por cómo nos respiramos, nos hablamos, nos tratamos. Para mí es una gran militancia el que podamos cultivar la sexualidad como un campo enorme de conexión con un placer posible, con nuestro erotismo, con nosotras mismas y no necesariamente con un otro, sino primero creando una escucha profunda con la información que ya está en el cuerpo guardada. El otro día volví a ver el documental de Netflix, Los Principios del Placer,
donde muchas mujeres se juntan a hablar del placer, entre ellas médicas, especialistas, sexólogas. La verdad es que ese documental a mí me encanta, así que les traigo algunas máximas que fui anotando para compartirles. Una de ellas es que nuestro cuerpo aún hoy es un terreno de placer inexplorado. No se paga ni se investiga lo suficiente con respecto a nuestra sexualidad y la importancia que puede tener la conexión con nuestra excitación, con nuestro placer y con nuestro cuerpo para tratar, por ejemplo, ciertos desequilibrios como la depresión o la ansiedad. Para el Viagra se invirtió muchísimo tiempo y dinero en miles de laboratorios. En cambio, nuestro clítoris fue borrado miles de veces en los manuales de medicina, haciendo imposible la investigación real de nuestro placer. Siento que como esa investigación no se está dando en el campo científico, tal vez podemos tomar nosotras las riendas de ese viaje e indagar por nuestra propia cuenta el placer y nuestro cuerpo desde varias aristas. Sobre todo en lo cotidiano, al acariciarnos, al comer, al bañarnos, al relajarnos cuando termina el día, como si pudiéramos empezar a degustar, a respirar, estar ahí con nosotras. Abandonar de a poco la idea de un placer rápido o express para darle lugar al real, al posible, al placer medicinal. Otra de las máximas del documental es que la mente es la puerta de entrada a nuestro placer. La conexión entre el cuerpo y la mente es la que permite que habitemos el placer y el deseo. Es decir, no solo se trata de lo que percibimos físicamente o sensorialmente, sino de lo que decodifica el cerebro frente a ese estímulo. Si nos gusta, si no nos gusta, si nos hace sentir bien o no. Pero para eso tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, nuestra mente tiene que estar bien, es decir, tenemos que tener un sistema nervioso dentro de todo regulado, porque en casos de depresión, de ansiedad o de otros desequilibrios, es muy difícil habilitar la capacidad de sentir placer, porque tenemos otras urgencias o porque no nos estamos sintiendo bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es poder sentirnos seguras y tranquilas, solas o con quien queramos explorar, pero teniendo un contexto seguro y amoroso que haga posible la relajación, la apertura y la presencia de la que hablábamos antes. También es importante saber que ni el deseo ni el placer son fijos. Cambian en los diferentes momentos de la vida y también en los diferentes momentos del ciclo. Y por eso es importante el conocernos primero nosotras para acompañar lo que aparece como información. Como les dije, estuve muchos años investigando mi sexualidad, pero recién este año me di cuenta que en esa investigación me estaba faltando algo. Y siento que a su vez es el problema general que está atravesando la sexualidad en estos tiempos, y es que está tan ubicada en lo genital que se desconectó del sentir y sobre todo se desconectó del corazón. En criollo, la concha está desconectada de nuestro corazón. Y ese es un vínculo recontra necesario para una sexualidad profunda, real, regulada y blanda. Obviamente que este diálogo se rompe porque es una manera de defendernos, de no lanzarnos de lleno al abismo que puede abrir la sexualidad, de no sentirnos vulnerables frente al otro que está a su vez literalmente entrando en nuestro cuerpo. Quizás nos resulta muy peligroso que nuestra vagina esté conectada con nuestro corazón por la cantidad de información que puede traer con respecto a los vínculos, a nuestras relaciones, a lo que necesitamos, a lo que estamos sintiendo. Si la sexualidad, en cambio, es una perfo para un otro, entonces lo mejor va a ser no sentir. Mejor que solo quede en lo genital para no sentir tanto, mejor que quede únicamente relegado a lo genital para no entrar en crisis, para no escuchar lo que sentimos cuando abrimos el cuerpo, pero siempre que lo relegamos a lo genital, que nos cerramos, que se vuelve una perfo, siempre que sucede eso estamos volviendo a pagar un precio muy alto para nosotras. Minke de Vos con respecto a esto dice que el cuello uterino es la entrada del útero y está situada en la parte superior del canal del yoni. Este lugar posee su propia sabiduría y sabe cuándo abrirse tanto en la penetración, en la ovulación y en la menstruación. El cuello uterino es la zona refleja del corazón, constituye la abertura al núcleo o al canal central. Si se lleva a cabo una penetración agresiva y sin amor, el cuello uterino se cierra y con él el corazón.
Por su parte, William Reich decía que la pulsión sexual es la pulsión vital per se, que deshace la coraza, impulsa, anima y regula el organismo humano. Es obvio que para esta cultura sirve mucho más una sexualidad desconectada del sentir, una sexualidad performática y pornográfica, una sexualidad mercantilizada y explotada, una sexualidad del descarte. Le sirve mucho más vender todo eso que dar las herramientas y la información para que nuestros cuerpos sepan cómo sentir placer, sepan escucharse, relajarse, expandirse, más allá de nuestra genitalidad, más allá de nuestras relaciones íntimas. Es tan poderosa la información que guarda mi cuerpo y su energía creativa y sexual, que para mí es mucho más transgresor conocerme, habitar mis tejidos, recuperar mi capacidad de sentir placer, que si cojo mucho o poco. Obvio, sí, es hermoso coger y sentirme sexy y deseada, pero no todo pasa por ahí. Ese es solo un aspecto de toda mi sexualidad. Excitar a un otro, ser deseada y gustar, está buenísimo, pero sin perder mi eje, sin perder lo que a mí me erotiza. Me interesa mucho más estar conectada a mí y darme la posibilidad de excitarme conmigo misma en otros aspectos, desde lo creativo, desde las rutinas, desde el cuidado que me doy. Muchas veces, de hecho, me excita mucho más ir a una clase de danza o un libro o un plan con amigos que coger, y eso también es parte de mi espectro de goce. Y quiero aprovechar ahora para abrir un diálogo quizás un poco más incómodo. La sexualidad nos puede guiar a una conexión con nosotras más honesta y poderosa. De nuestro cuerpo, que es el gran sabio acá, solemos recibir grandes señales, aunque a veces nos hagamos las boludas para no incomodarnos. Nuestra pelvis, nuestra concha, nuestro cuerpo, cuando no están seguros ni cómodos ni erotizados, nos lo suelen comunicar cerrándose o rigidizándose, sobre todo en las relaciones con otras personas. A veces puede ser por pudor, por vergüenza o por falta de comodidad o de conexión con la otra persona, pero muchas veces son señales de que algo falta o de que algo nos hace ruido o que simplemente no tenemos ganas de abrirnos en ese momento. El cuerpo muchas veces nos dice, en su lenguaje, en sus formas, dónde estamos tranquilas, dónde encontramos ansiedad, dónde nos sentimos cómodas, dónde estamos calientes y cuidadas y dónde no. Podríamos decir que el útero, la pelvis, el cuerpo suelen darnos grandes señales cuando algo nos calienta o cuando algo no nos erotiza para nada. Quizás la clave sea observar un poco más al cuerpo para saber dónde sí. El otro día, de hecho, leí la frase «supe que eras vos porque me lo dijo el cuerpo». Y sin querer romantizar nada, me han sucedido esos insights donde supe que ahí era o ahí no era. Y no solo hablo de un vínculo sexoafectivo, quizás es una intuición física y también ese sexto sentido que puede provenir de nuestra más profunda sabiduría interna, esa naturaleza salvaje o intuitiva que sabemos que poseemos, o como dice Clarissa Pinkola Estés, a veces hay que recurrir a la vieja que vive en la lejana pelvis porque ella sabe. Es muy difícil conectarnos al placer, respirar, estar presentes y abrirnos a sentir si de base no nos sentimos erotizadas. Y esa recuperación de lo que nos erotiza es un proceso poderosamente fértil para conocernos. Lo que nos entusiasmaba hace años quizás no es lo mismo que lo que nos enciende hoy. Y en ese camino podemos dejar de lado la perfo, las poses, para poder de a poco desaprender lo aprendido y confiar en lo que al cuerpo hoy lo despierta y lo aviva. Siento que es la forma de cultivar una soberanía energética, un cuidado energético y sexual. Otra vez, lejos de los discursos de castidad o puritanos, lo que me interesa no es generar vergüenza o tabú, sino más bien desarrollar la capacidad de elegir qué energía quiero que entre a mi cuerpo, dónde quiero abrir mi pelvis, dónde me siento segura, con qué persona me conecto y me abro íntimamente. En todos los sentidos, en el físico, en el emocional, en el energético. Nuestra anatomía sexual es mucho más receptiva que la de las personas con pene. Yo antes, cuando era pendeja, pensaba que vivía una sexualidad súper libre y disfrutada, pero en realidad estaba con gente sin registrar tanto mi cuerpo, mis tiempos, mi deseo real, y construía toda una performada más para el otro que para mí. No digo que esté mal, pero siento que en estos años tuve mucho más conocimiento de dónde sí realmente me erotizo y me siento segura y dónde no quiero abrirme. Y eso es un terreno súper ganado que no cambio por nada.
También es verdad que a veces el exceso de información no ayuda porque nos pone más paranoicas o nos cuidamos excesivamente y nos cerramos mucho más fácil, pero siento que poder abrir estos diálogos nos permite también ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestro erotismo y militar el cuidado de nuestra sexualidad, que como ya vimos, a mayor seguridad y confianza, mayor receptividad gozosa vamos a desarrollar. Naomi Wolf habla de las hormonas que tienen implicancia en nuestra sexualidad, porque como ella dice, la vagina es el suministro para los estados mentales que llamamos de confianza, de liberación, autorrealización e incluso misticismo. Ella nos cuenta que la dopamina es la sustancia química femenina favorita por excelencia que actúa en el cerebro de las mujeres. Cuando en las mujeres se activa al máximo el sistema de dopamina en la sexualidad, que aumenta cuando la mujer sabe lo que la excita, cuando se permite pensar en ello, cuando se permite conseguirlo, se refuerza su capacidad de atención y su nivel de motivación, además de ser un estímulo para fijarse metas. Se puede decir que si activamos la dopamina, nuestro cerebro puede utilizar esa capacidad energética intensificada aplicándola a otros ámbitos de la vida y en otros propósitos. Si la dopamina está baja, no tendremos motivación y nuestra libido disminuirá. Si nuestro nivel de dopamina es correcto, tendremos confianza en nosotras mismas y seremos creativas. Tendremos ganas de hablar y nos fiaremos de nuestras percepciones. Te sentirás segura, sociable, tendrás límites claros y estarás orgullosa del trabajo que estás haciendo. Liberamos dopamina realizando ejercicios aeróbicos, relacionándonos con los demás y también con un buen sexo. Una vagina sana y bien tratada sexualmente proporciona de manera regular una fuerte activación de esta hormona. Personalmente creo que el problema es cómo estamos generando dopamina, que obviamente es importante porque está íntimamente ligada a la capacidad de sentir placer y a la motivación, pero la estamos generando con la cabeza todo el tiempo, alienadas en el celular y las redes y la adicción que eso genera. Tal vez la dopamina que nos salve es la que generamos cuando estamos en contacto con nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, relacionándonos con la gente que nos hace bien, cumpliendo metas amables en nuestras rutinas, descansando y en espacios que nos dan placer y que disfrutamos. Ahí estaríamos abriendo un círculo mucho menos vicioso y mucho más presente con nosotras. Para terminar este episodio quiero hacernos la pregunta de ¿por qué necesitamos entonces resignificar y habitar de una nueva manera nuestra sexualidad? La sexualidad es una parte intrínseca de ser humanas. Abrirnos a la sexualidad es para mí abrirnos al pulso de la vida. Y por eso el corazón también está en el medio de todo esto. Abrir el cuerpo a lo que sentimos, a lo que nos despierta y enciende, es abrirnos a la vida, a la conexión con nosotras y con otras personas, es abrirnos a la intimidad. Básicamente lo que estamos buscando en nuestros vínculos es conexión, seguridad, intimidad, y es un viaje tan increíble este de conocernos, de relajar nuestros tejidos, de abrir nuestro cuerpo, de dejarnos erotizar y transformar por lo que entra, que acá estamos, tratando de nutrir el fuego, tratando de nutrirnos y habitarnos como la casa que somos para nosotras mismas ante todo. Como les conté, en septiembre es la última edición de mi programa favorito del mundo, que es Erotismo Creativo, donde vamos a trabajar con el placer, con la creatividad cíclica y vamos a erotizarnos con lo que queremos crear. Si no lo hiciste, aprovecha esta edición, yo sé lo que te estoy diciendo, porque encima de todo está al mismo valor que abril de este año, algo que ya ni existe. Así que las veo ahí, las espero ahí para calentarnos con nosotras mismas y poner el fuego en lo que sí, sobre todo en nosotras. Gracias Andy Cookier por la edición y a la librería más linda de todas, Medio Pan y un Libro, por acompañarnos siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, podés compartir nuestro trabajo y podés chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.